Bienvenidos a la formación Alimentación con Conciencia. Soy Paulina Peña y hoy tengo el honor de estar con Ainhoa de Federico. Ainhoa es creadora de Volver a Ver Claro, la formación avanzada en visión natural. Es profesora e investigadora en la Universidad de Toulouse y directora del Máster de Educación en Salud en la misma universidad. Es especializada en sociología clínica, integrativa, experiencial. Pero por sobre todo, como dice ella, le gusta tener una relación más cercana con las personas, porque tanto título suele alejarnos. Y hoy vamos a hablar si es posible recuperar la visión con medios naturales. Bienvenida, Ainhoa, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta formación de alimentación con conciencia y bueno, por poder tener la oportunidad de hablar de este tema que me apasiona, que es precisamente cómo sí es posible mejorar la visión de forma natural, sin necesidad de lentes, sin necesidad de operaciones y en muchos casos hasta lograr volver a ver completamente claro. Maravilloso, Ainhoa. Entonces, bueno, ya nos dices que es posible hacerlo. ¿Cómo debiéramos hacerlo? O comencemos en este recorrido de cómo podemos hacer o cómo llegaste tú a saber o a experienciar esto de sanar naturalmente a través de la visión. Ok, bueno, son dos preguntas y las podremos abordar las dos. ¿Cómo se puede? Y de hecho hay muchos caminos para lograrlo. ¿Y cómo fue que yo descubrí esta posibilidad? Si empezamos por ahí, si te parece, porque también nos servirá para hablar de distintas vías de para mejorar la visión de manera natural. Lo cierto es que yo nací con estrabismo convergente, o sea, tenía este aspecto de pequeña, con mucha miopía en un ojo y ambliopía en el otro, lo que significa que mi cerebro no consideraba la información de ese ojo, no veía con ese ojo. Se le llama también ojo vago. Y bueno, mis padres se dieron cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien con mi visión y con 6 años me llevaron con mi abuelo Alfredo, el doctor Alfredo de Federico. Tuve la fortuna de nacer en una familia de médicos y mi abuelo en aquel momento era un médico de muy reconocido prestigio en España y por lo tanto también conocía a los mejores especialistas de todas las áreas del país. Cuando mi abuelo me vio, inmediatamente puso en contacto a mis padres con una oftalmóloga, catedrático en la Universidad de Granada. Y cuando me llevaron con esta profesora, bueno, pues ella inmediatamente recomendó una serie de prácticas y estimulaciones y ejercicios que mis padres debían hacer conmigo. Es decir, que en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Granada, hace ya casi 50 años, ya se sabía que se puede mejorar la visión con ejercicios, con estimulación de manera natural, sin necesariamente recurrir a gafas o operaciones. Ajá. Entonces, bueno, mis padres siguieron las indicaciones que dio esta oftalmóloga y cuando yo cumplí 1 año de edad, es decir, aproximadamente en 6 meses de tiempo, el estrabismo que yo tenía se había corregido completamente, no había ni rastro de la miopía ni rastro de la ambliopía. Es decir, que tenía una visión perfecta. Bueno, de nacimiento también hubo algunos otros detallitos. El caso es que mis padres, esta es una de las historias que me han contado prácticamente cada año en mi cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños siempre les gusta contarme, pues cuando tú naciste y no sé qué, y pasó esto, hicimos aquello, ¿no? Y esta es una de las historias que yo he oído toda mi vida. Entonces, prácticamente de nacimiento tuve ya una experiencia de recuperación natural de la visión y además es algo que me ha sido recordado y repetido año tras año. Con lo cual no solo esto es algo que yo lo sé de siempre, que se puede, que es posible y he tenido una experiencia en vivo y en directo, en carnes propias, quiero decir que mi cuerpo tiene el recuerdo, la memoria celular de esto, sino que además se acabó convirtiendo en uno de mis rasgos de identidad, porque se recordaba en cada uno de mis cumpleaños. Entonces, aparte, yo de pequeña siempre tuve una visión excelente, veía muy bien de lejos, de cerca, de día, de noche, y formaba parte de uno de mis orgullos y de mis anclajes de identidad.
Ujú. Entonces, cuando con 23 años, ya viviendo en Francia, creo que era el segundo año que vivía en Francia, me fui allí por los estudios de sociología, cuando, bueno, de repente un día me desperté con visión doble y muy borrosa y me asusté muchísimo. Fue algo que sucedió de la noche a la mañana, no entendí qué había pasado y me asusté muchísimo. Llamé a mi madre en pánico, ella entró más en pánico que yo. No me llames para decirme estas cosas, que yo no puedo hacer nada, 1000 kilómetros, mejor llama a un oftalmólogo. Ya, claro, obviamente de eso se trata, ¿no? Entonces, claro, muy distinto estar en España, en mi familia, con médicos, con gente que puede recomendar y tal, que en Francia yo solita, no conocía necesariamente a nadie, no sabía a quién llamar. Entonces, para que te hagas la idea también de cuánto tiempo hace de esto, agarré las páginas amarillas, todavía no había internet a disposición, agarré las páginas amarillas y empecé a llamar número tras número hasta que alguien me diera una cita cuanto antes, porque yo estaba muy asustada. Eso ya fue una mala idea. Nunca hay que ir a los restaurantes vacíos. Si están vacíos, suele ser por algo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo estaba con la urgencia, fui al primer oftalmólogo que me atendió, le expliqué que el día anterior veía perfecto y que de repente pues veía doble y borroso, y le pregunté qué había pasado para que hubiera habido este cambio en mi visión. La pregunta le entró por un oído, le salió por el otro, y lo único que quiso fue ponerme delante de una máquina con letras y números para, cuando yo viera lo mejor posible, anotar cuántas dioptrías de miopía tenía y cuántas dioptrías de astigmatismo, que es lo que me puso en una receta. Y yo le pregunté, ¿pero por qué ayer no los tenía y hoy sí? Silencio en la radio, le entró la pregunta por un oído, le salió por el otro, no quiso entrar ahí, me cobró la consulta y me mandó a que me comprara unas gafas. Para mí esto fue una experiencia muy chocante, porque yo ya estaba estudiando en Francia para ser investigadora, para ser científica, entonces necesitaba referirme a las causas, comprender qué había pasado. Y recuerdo que me fui de la consulta furiosa y frustrada, pagué y me fui amablemente, no me fui de portazos ni nada de esto, pero en cuanto salí a la calle, recuerdo que rompí la receta, la tiré a la papelera y dije, hasta que no entienda qué ha pasado con mi vista, no me voy a poner unas gafas, necesito primero tener una comprensión. Aparte, esto chocaba con mi identidad de persona que ve muy bien. Ajá. Entonces, no quería doblegar mi identidad. Y bueno, pues llegué a mi casa y toda frustrada, pues hablé con un montón de amigas y mira lo que me ha pasado y este señor que ni siquiera me escucha ni prácticamente miro a la cara, en fin, X. El caso es que en estas conversaciones una amiga me dice, mira, yo no te puedo asegurar que mi médico vaya a encontrar la solución, pero lo que sí te aseguro es que te va a escuchar, te va a examinar y va a tratar de entender contigo qué ha pasado. Y dije, compro. Fui con ese médico al día siguiente, todavía veía doble, veía borroso, seguía con el mismo problema de visión y en la cita, después de que me escuchó muy atentamente y que me estuvo examinando, me dijo, señorita, a usted lo que le pasa es que le ha dado una sinusitis. Y entonces, como tiene inflamados los senos nasales y paranasales, están ejerciendo presión en el globo ocular. Y al ejercer presión en el globo ocular se ha deformado por la presión de la inflamación y por eso se han producido esos errores de refracción, de miopía, de astigmatismo y por eso la visión doble. Si la causa es una sinusitis, la solución en aquel caso pues fueron tomarse unos antibióticos 7 días, pasada la sinusitis, pasada la inflamación, pasada la presión en el globo ocular y al cabo de 7 días yo volví a ver bien. Entonces ahí aprendí algo, aprendí varias cosas. Primero, en cuanto hay algo que ejerce presión en el globo ocular se deforma y crea miopía, astigmatismo, hipermetropía y en otros casos presbicia. ¿Okay? En mi caso era una inflamación por una sinusitis. Pero recuerdo haber pensado varias cosas. Uno, si yo hubiera escuchado al primer oftalmólogo y me hubiera puesto gafas, inmediatamente, diciéndole amén y sin entender la causa, posiblemente a día de hoy seguiría llevando gafas, porque una vez que te pones las gafas los ojos se acostumbran. A mucha gente que llega a la óptica con las gafas prescritas, que han sido medidas especialmente para ellos, y se los ponen y dicen, uy, seguro que son mis gafas, no veo bien con ellas.
Y los ópticos les dicen, es que ahora tus ojos se tienen que acostumbrar a las gafas. Y efectivamente se acostumbran. Bueno, y entonces esto cronifica el problema. Bien, lo primero me pregunté, si hubiera escuchado al primer oftalmólogo, quizá hoy seguiría con gafas. Segundo, lo mío era un problema puntual, que tenía una solución rápida y concreta. Quizá hay otras personas que por otros motivos tienen presión en los ojos y eso les está creando una deformación puntual en los ojos. Y si esas personas escucharon y se pusieron las gafas inmediatamente, quizás siguen con gafas hoy, aunque en realidad no las necesitaban. Se trataba de resolver esa tensión, ese problema en el globo ocular. Bueno, pero yo en aquel momento estaba en otras cosas y pensé, y bueno, seguí con mi camino y aparte de esa reflexión puntual, como yo ya tenía mi solución para mí, pues continué con mis estudios, etcétera, hasta que ya me hice profesora en la universidad, en el departamento de sociología, me invitaron a formar parte del comité editorial de una revista internacional de prestigio. Y además estuve invitada como investigadora, profesora investigadora invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo era profesora en la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille y me invitaron a Barcelona. Y estando en Barcelona, editando un número especial de esta revista internacional de sociología, pues tenía que leer muchos artículos para evaluarlos, mandarlos a evaluaciones, escribir a los autores, etcétera. Tenía que leer mucho, muy rápido. Por ahí tenía yo 30 y pocos años. Y me fijé que no podía leer bien los textos, los tenía que alejar para leerlos. Esto a mucha gente le pasa a partir de los 40, los 50, bueno, a mí me pasó con 34. Y luego iba en el metro de Barcelona y tampoco veía bien los nombres de las paradas ¿no? y de las líneas de metro, o sea que no veía bien ni de cerca ni de lejos. Y pensé, a volver a ver qué pasa con mi vista. Solo que para entonces yo ya tenía 2 experiencias de haber recuperado mi visión completamente, sin gafas y sin operaciones. La primera vez fue con relajación, estimulación, ejercicios, ¿no? A nivel físico. La segunda vez fue a nivel químico, en este caso tomando un antibiótico. Y en esta ocasión pensé, bueno, yo sé que la vista se puede recuperar porque ya lo he hecho 2 veces, igual lo consigo una tercera. Y para entonces yo llevaba 5 años estudiando abordajes holísticos de la salud, en concreto, que exploran la hipótesis de que el cuerpo expresa lo que el alma calla y que cualquier síntoma que aparece en el organismo es el reflejo de una tensión en la conciencia o el reflejo de una emoción no procesada completamente. Y como yo estaba estudiando estos abordajes, pensé, bueno, quizá en esta ocasión puedo resolver mi problema de visión desde este otro ángulo. Entonces fui a una oftalmóloga para tener un diagnóstico, también me recetó gafas, pero no fui en ningún momento con la intención de comprarme gafas, sino simplemente para saber cuál era el síntoma preciso, para ir a mis libros de referencia, a buscar cuál era el significado o el mensaje de ese síntoma y hacer mi trabajo interior con respecto a ese mensaje y ver si así lo resolvía. Me di 2 meses de tiempo para hacer este proceso y al cabo de 2 meses veía otra vez perfectamente. Y ahí no había hecho ni ejercicios, ni había tomado ningún medicamento, ni nada. Simplemente había escuchado mi mensaje interior de cuál era la causa interna del síntoma, dónde estaba la tensión en mi conciencia, y había tenido que tomar algunas decisiones en mi vida para alinearme con el mensaje que me estaba dando mi cuerpo. No digo que fuera fácil, porque fueron mensajes un poco confrontadores, pero estaba al alcance de mi mano, lo hice y al cabo de 2 meses tenía una visión perfecta nuevamente. Y desde entonces nunca más se supo. Y obviamente ahora tengo muchos más años que antes y mi visión es excelente. Entonces, a lo largo de mi vida, antes de empezar a ponerme a investigar y a formarme y a dedicarme de manera ya especializada en la visión natural, tuve estos 3 episodios o aprendizajes de mejoría de la visión. El primero fue a nivel físico, el segundo fue a nivel químico, el tercero fue a nivel emocional. Y a partir de ahí, porque eso también era uno de los mensajes que me daban mis ojos, me estaban diciendo que en realidad estaba aburrida de mi vida, mientras que yo creía que estaba en la cresta de la ola de mi reconocimiento profesional como profesora investigadora, ¿no? en la revista internacional, invitada en otras universidades y tal, pero mis ojos me estaban diciendo, esto te aburre, a tu alma, a tu espíritu, a tu ser profundo, esto no le interesa.
y te has traicionado a ti misma, así que tienes que encontrar cuál es tu camino verdadero. Entonces, bueno, tuve que reconocer que lo que me apasiona es la terapéutica o la investigación-acción, es tener un impacto en el mundo que mejore la calidad de vida de otras personas y no solo la investigación por la investigación. Y ahí es cuando decidí orientarme, por un lado, a la sociología clínica, que es una sociología interventiva, integrativa, experiencial, y en concreto a la visión natural, al trabajo sobre la visión natural. Y pensé, bueno, si yo ya he descubierto 3 niveles con los que puedo mejorar la visión de forma natural, a nivel físico, a nivel químico, a nivel emocional, quizá hay más niveles. Vamos a ver qué existe, ¿no? Qué investigaciones hay, en qué disciplinas, y vamos a ver si encuentro más. Y encontré que había investigación científica, de hecho, en muchas disciplinas que hablan de cómo se puede mejorar la visión sin necesidad de recurrir a lentes, lentillas, gafas, ni operaciones ni cirugías, como es la oftalmología, por supuesto, la optometría, pero también la posturología, la nutrición, la neurofisiología, las neurociencias, la epigenética, la psicología, la antropología, la historia y la sociología. Encontré investigaciones en todas estas áreas que hablan de los procesos de la visión, qué es lo que impacta la visión, qué es lo que la hace deteriorar y también qué caminos podemos usar para mejorarla, qué variables en las que sí tenemos control podemos usar para mejorarlas. Y bueno, toda esta información que me encontré en estas disciplinas, decidí sintetizarla y organizarla de forma que cualquier persona la pudiera entender, que no hiciera falta ni tener un doctorado, ni estar en la universidad, ¿no? Que fuera un método paso a paso muy sencillo, que todo el mundo pudiera recorrer y tener mejorías en distintos niveles de una manera integral. Entonces, a partir de ahí creé mi método Volver a ver claro, que ahora enseño en la universidad, en el máster de educación en salud y en otros departamentos de la universidad, y que desde el 2016 me he dedicado a divulgar online en internet para ponerlo a disposición del máximo número de personas. Y en este método abordamos la mejoría de la visión en 6 niveles: a nivel físico, a nivel químico y nutricional, a nivel emocional, que son los 3 primeros que yo recorrí, pero también a nivel mental, porque el órgano principal de la vista no son los ojos, es el cerebro. El 90% del proceso, o sea, el 90% de nuestra experiencia de ver, de nuestra capacidad de ver, depende de procesos que suceden en nuestro cerebro, no en los ojos. Y estos procesos también se pueden mejorar y optimizar. También a nivel de luz y energía, los ojos requieren luz para ver, y ver es un proceso que requiere energía. Y podemos aprovechar de la mejor manera nuestras diferentes fuentes de luz para ver mejor y acelerar los procesos de mejoría de la visión. Y es muy importante conocer cómo relacionarnos con las distintas fuentes de luz solar, o sea, natural y artificial, porque si no lo hacemos bien, o sea, tenemos la posibilidad o de mejorar la visión o de dañarla sin saber. Entonces, cuando sabes cómo hacerlo, aprovechas la parte buena y evitas la mala, ¿no? Bueno, y hay otras formas también de utilizar fuentes de energía para mejorar la visión y acelerar los procesos curativos de los ojos. Y finalmente, el nivel de hábitos. Nos lleva el mismo tiempo usar mal nuestros ojos y ver cada vez peor, o usar bien nuestros ojos, conservar una buena vista e incluso mejorarla. Y bueno, esta es la forma en que he organizado mi método. Sigo investigando y sigo aprendiendo todo lo que puedo, y en cuanto aprenda algo más lo sigo perfeccionando. Pero estos son los 6 niveles como lo he organizado. O sea que, de hecho, hay muchas puertas de entrada y muchas posibilidades para mejorar la visión desde muchos ángulos. Bueno, he estado aquí contestándote una respuesta larguísima, pero espero que haya sido interesante y útil, por lo menos. Lo que más me maravilla, que ese dicho que dicen que los ojos es la puerta del alma, bueno, hoy lo pude comprobar con todo lo que tú nos estás compartiendo, porque son nuestros ojos los que nos hacen ver y vernos. Y cuánto de esto, en todos estos ámbitos que tú has nombrado, nos empiezan a informar de algo nuestro que tenemos que poner atención, o sea, ver, para poder mejorar esa visión nuestra interna y así poder ver el externo. O sea, encuentro que es maravilloso. Esto que acabas de decir es para mí importantísimo y de hecho clave. Y para mí es la piedra angular de mi método.
Quizá porque fue una de las ocasiones en que yo mejoré la visión y en que yo fui plenamente responsable y actriz de esa mejoría. Entonces, para mí está en el centro del método. Y podemos entender muy bien por qué es así, por qué los ojos son los espejos del alma, como dicen las ventanas del alma. Por un lado, el ojo, los ojos, la retina, que es donde están las células fotosensibles, que transforman los impulsos luminosos en impulsos nerviosos y permiten que luego el cerebro lo interprete y veamos, es tejido nervioso, es tejido neuronal. Los ojos se consideran parte del cerebro. ¿Ok? Y además, los ojos a través del nervio óptico están conectados con el 85% del cerebro, no solo con el córtex visual. O sea, que lo que vemos nos muestra más incluso que cómo es el mundo, nos muestra cómo somos nosotros. Porque nuestra forma de ver está reflejando nuestra forma de ser, está reflejando cómo están organizados nuestros procesamientos internos, cuáles han sido nuestros aprendizajes, cuáles son nuestras creencias, qué es lo que tenemos archivado en la memoria, con qué filtros perceptuales miramos el mundo. Entonces, nuestra forma de ver refleja más nuestra forma de ser que lo que es el mundo. Y podemos trabajar en nuestra forma de ser de una manera que cambia nuestra percepción del mundo y de quiénes somos, y lo maravilloso es que la consecuencia de eso es la claridad visual. Los ojos son un maravilloso indicador, un maravilloso GPS, una maravillosa brújula, llámalo como quieras, para indicarnos cuándo estamos alineados con nuestra claridad interna y cuándo estamos fuera de foco. Y es que además la metáfora es instantánea. Todos los síntomas de la visión, que hay muchos diferentes, tienen un matiz diferente en relación con la emoción o la tensión en la conciencia. Es decir, que si observamos con cuánta claridad vemos hacia afuera, es una indicación perfecta y precisa de cuánta claridad interna tenemos. Y esto no soy la única en decirlo, hay investigaciones científicas muy bien documentadas que hablan de esto. Tan temprano como en los años 1958, el doctor Charles Kelly, que él se había curado de miopía a través del método más tradicional y el pionero, el primero en visión natural, que es el del doctor William Bates, que fue un oftalmólogo estadounidense, que publicó sus trabajos de investigación sobre visión natural por primera vez en 1918 y posteriormente en 1920, esa fue la edición de su libro que se hizo más famosa y por eso se celebró el centenario de la visión natural en el 2020. Y sus trabajos de investigación fueron traducidos al español tan pronto como en 1924 por el doctor Arnau. Entonces, esta información ha estado ahí desde hace muchísimos, pues eso, desde hace más de 100 años. En cualquier caso, Charles Kelly se había curado de miopía a través del método Bates y él estaba estudiando psicología y decidió hacer una tesis doctoral sobre la psicología de la visión. Por un lado, él sabía que el motivo por el que la mayoría de los problemas de visión aparecen es por tensión en los músculos de los ojos. Cuando hay tensión en los músculos de los ojos, el globo ocular se deforma, como hemos dicho antes, y entonces aparecen los errores de refracción. Si la causa en ese caso es tensión muscular, la solución es relajación, ¿no?, para esos músculos de los ojos. Pero por otro lado, como él era estudiante de psicología, había estudiado las tesis del doctor Wilhelm Reich, que era un psicoanalista heterodoxo, alumno de Freud, y que luego llevó su propia línea de investigación. Y Wilhelm Reich, que era psiquiatra, doctor en psiquiatría, había descubierto, habló de una, entre muchas otras cosas, pero una de sus teorías, una de sus ideas importantes, fue la teoría de las corazas corporales. ¿Qué significa esto? Cuando en nuestra vida nos enfrentamos a sucesos que nos producen emociones y si esas emociones no las vivimos con el ciclo completo y se quedan estancadas en algún punto, no las terminamos de digerir, esas emociones no digeridas se quedan estancadas en el cuerpo como tensiones musculares. Y entonces Charles Kelly pensó, a ver, Bates nos dice que los errores de refracción son por problemas de tensiones musculares. Y Charles Kelly nos dice que las tensiones musculares que se vuelven crónicas en el cuerpo
tienen un origen emocional, hay una emoción no digerida. ¿Qué tal si pongo juntas las dos teorías e investigo, según el síntoma de visión causado por un grupo de músculos diferente, quizá hay una tensión emocional diferente? Vamos a hacer una investigación. Y entonces hizo su tesis doctoral durante 5 años, trabajó con un montón de clientes, documentó absolutamente todo. La tesis doctoral fue en colaboración entre la New School of Social Research del estado de Nueva York y la Universidad de Columbia. Lo digo porque no es una universidad de cuarta categoría, ¿no? Una de las universidades prestigiosas a nivel mundial. Y no solo terminó la tesis con honores, sino que le dieron el premio a la mejor tesis doctoral del año. Publicó sus investigaciones en revistas de optometría, en revistas de psicología, salió en la radio, salió en la televisión en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en California. Mucho reconocimiento a su investigación y, sin embargo, el impacto que ha tenido este hallazgo, que para mí es crucial y central en cómo se tratan mayoritariamente los problemas de visión, ha sido cero. La oftalmología general no considera las causas internas, las tensiones emocionales. Y muchas veces nos ponemos unas gafas o nos vamos a una operación que no era indispensable en ninguna de las dos. A veces sí, no voy a decir que hay casos en que sí están justificadas, pero en la mayoría de los casos se puede resolver eso desde un trabajo interior, personal, liberando esas tensiones emocionales, liberando esas tensiones musculares, y vuelves a ver bien y no necesitas ni el dolor, los gastos, los riesgos de una operación, las secuelas que te puede dejar. En general las operaciones duran un tiempo y luego vuelves a tener problemas de visión si no te dejan secuelas de inmediato y vuelves a necesitar gafas, o las gafas, que es una lata y que al fin y al cabo pues son una muleta de la que te vuelves dependiente, y que además en general cuando te pones gafas las tensiones musculares se cronifican y el problema se hace crónico y muchas veces también va en aumento en lugar de ir en disminución. Entonces, la solución más definitiva para mí, y además la más beneficiosa, es ir a mirar por dentro, resolver esas tensiones emocionales, y también se puede trabajar de otras formas, como hemos dicho, ¿no? Con relajación y ejercicios, con una buena nutrición, no intoxicación y desintoxicación, porque los ojos, aparte de ser los espejos del alma, también son los espejos del hígado. También se puede trabajar a nivel mental, en fin, con la luz, con la energía, hay muchas formas en que lo podemos hacer, pero para mí esta cuestión emocional es clave. Y más allá de Charles Kelly, otro investigador, el doctor Martin Brofman, con quien tuve la fortuna de trabajar mano a mano durante 7 años, traduciendo todos los cursos que él impartió en España, pues él fue a refinar las tablas de correspondencias, ¿no? La serie de hipótesis de qué tensión emocional hay detrás de cada síntoma de la vista. Y bueno, yo también he seguido afinando en esa dirección con mis investigaciones en la Universidad de Toulouse, y encontramos cosas muy precisas. Mucha gente que tiene una cierta familiarización con esta idea de que el cuerpo expresa lo que el alma calla y que los síntomas son mensajeros, dice, bueno, si tienes un problema de visión es que hay algo que no quieres ver. Cierto, pero según si tienes miopía o presbicia o cataratas o degeneración macular o desprendimiento de retina o miodepsias, eso que te duele ver o que te cuesta ver o que te resulta difícil ver son cosas diferentes. Y el saberlo con precisión te da muchas más claves para poderlo resolver. Por cierto, en una investigación que dirigí desde la Universidad de Toulouse, en colaboración con otros colegas, preguntamos a una muestra de 450 personas cuándo habían empezado sus problemas de visión, a qué edad, en qué momento, y qué estaba pasando en su vida en ese momento. La pregunta fue una pregunta neutra, una pregunta abierta, ¿qué estaba pasando? Hubieran podido decir muchas cosas distintas, ¿no? Bueno, pues el 82% de las personas dijeron directamente, espontáneamente, hablaron de momentos estresantes. Muy variados, cambios de ciclo escolar, irse a vivir a otra ciudad, empezar un trabajo nuevo, en fin, se murió alguien de la familia, cosas así. Un 6% adicional fue muy llamativo porque decían, no,
nada particular, se murió mi padre. No, nada particular, me echaron del trabajo. Nada particular, me fui a vivir a otro país. O sea, aunque ellos dijeran, no, nada, nada, igualmente estaban hablando de eventos estresantes, de momentos de cambio estresantes. Y solamente un 12% no fueron capaces de identificar nada concreto. Entonces, un 88% de los casos, al menos, quizá más, pero si nos queremos quedar por el lado seguro, ya que fue un 82% quien lo reconoció, en al menos un 80% de los casos, los problemas de visión empiezan en un momento en que nos estamos enfrentando a una situación difícil, compleja, estresante, un cambio. Alguien se muere, se rompe una relación, perdemos un trabajo, o hay un cambio importante en el ciclo escolar, nos vamos a vivir a otra ciudad, a otro país, cosas así. Entonces, ya de por sí, si cada uno de nosotros nos referimos hacia atrás, a recordar cuándo empezó el problema de visión y qué estaba pasando en ese momento de mi vida, ahí ya vamos a encontrar dónde estuvo el foco del estrés, concretamente en nuestra biografía, en nuestra historia. Y luego nos podemos también referir a estas tablas de correspondencias o de correlaciones que ya han sido investigadas y que se han encontrado y que si bien no aplican en el 100% de los casos, sí aplican en un porcentaje tan grande que merece la pena considerar a ver si a mí me suena, a ver si también va conmigo, ¿no? Entonces, por dar algunos ejemplos, detrás de la miopía, las más de las veces lo que hay es inseguridad o miedo. Ha sucedido un cambio, si aparece en la infancia, pues ha nacido mi hermano, mis padres discuten o se divorcian, o hay un cambio en el ciclo escolar, o me hacen bullying en la escuela, o la profesora o el profesor me tiene enfilado y no me suelta ¿no? Algo ha pasado, se ha muerto la abuela, algo ha pasado que le ha generado al niño o a la niña inseguridad o miedo. Y a partir de ahí se pone a mirar el futuro con miedo y con prevención, precaución, preocupación, previsión, es decir, siempre haciendo las cosas antes de tiempo, todo pre. Las personas que desarrollan miopía, como estrategia de compensación ante la inseguridad o el miedo, desarrollan una forma de ser muy controladora. Si sucede esto, haré aquello. Si sucede esto otro, haré lo otro, ¿no? Si pasa A, B o C, tengo un plan para cada cosa. Y a veces tienen un plan hasta la Z, lo cual les requiere una actividad mental gigante. Cuando futuro solo hay uno. No hay 15 millones de futuros negativos posibles, solo hay uno, es el que está viniendo. Entonces, para las personas que han desarrollado miopía, es importante que puedan volver a tomar confianza en sí mismas, confianza en la vida, hacerse presentes en el presente, dejar que el futuro llegue cuando llegue y solo ocuparse de lo que aparece en la pantalla del videojuego en este momento. Si no está en la pantalla del videojuego, todavía no es relevante, para soltar ese exceso de actividad mental y ese exceso de control. Con la presbicia, bueno, con la miopía, la mirada está en el futuro, un futuro que se mira con miedo, con inseguridad. Con la presbicia, la vista cansada, esta que nos dicen que aparece con la edad, esto es solo estadísticamente frecuente, pero no es obligatorio, no está genéticamente determinado. Hace 20 años, el momento normal de empezar a tener vista cansada eran los 50 y ahora el momento normal son los 40. Lo que significa que en 20 años de tiempo hemos perdido 10 años de calidad visual. Esto no es algo genético, esto es algo que está vinculado a nuestro modo de vida, a nuestros hábitos de pensar, en fin. Pero bueno, volviendo a lo que significa metafóricamente la presbicia aparece con la edad en las personas que viven en entornos sociales o en sociedades donde se considera que las personas mayores ya no sirven y que son un cacharro viejo para poner ahí, ¿no? Para aparcar en una esquina. Entonces, cuando uno vive en un entorno social en que con la edad sientes que ya no eres válido, porque si te quieres comprar un piso ya no te dan una hipoteca, por ejemplo, o ya no te contratan si pierdes el trabajo por el motivo que sea, o te compras una televisión nueva, tu nieto la sabe usar y tú no. En fin, hay toda una serie de cosas en el entorno que nos pueden hacer sentir cada vez menos válidos, menos interesantes. Y entonces el patrón de pensamiento se va hacia el pasado. Ahora ya las cosas no son como eran antes, ya no.
O ya me casé, ya no me casé, ya me divorcié, ya no me divorcié, ya tuve hijos, ya no los tuve, ya me compré la casa, ya no me la compré, pero como que todas las opciones interesantes ya las hice y se quedaron en el pasado, y el presente no tiene tantas opciones, no es tan interesante. Y el futuro, pues todavía menos. Entonces, con la presbicia miramos el pasado o con nostalgia, o con culpa, o con ira, pero se nos ha quedado la mirada en el pasado. Ya no nos sentimos protagonistas de la película y entonces nos ponemos a dar la energía a todos los demás en lugar de quedárnosla para nosotros. Se la damos a los nuevos protagonistas, ¿no? Bueno, pues ahora me ocupo de mis hijos o de mis nietos o de mi pareja o de mis padres o de la vecina o de los niños de África que tienen hambre, y me olvido de que yo soy el protagonista de mi película y que tengo que hacer que el resto de mi vida siga siendo interesante. Como antídoto para la presbicia hay una frase en inglés que a mí me encanta y es make the rest of your life the best of your life. Que lo que queda de tu vida sea lo mejor de tu vida. Y tenemos que practicar también el egoísmo positivo. Volver a recuperar la energía para nosotros. Primero yo, después yo. A continuación yo, y si queda algo, para mí. Puede sonar exagerado, pero lo digo porque, nuevamente, las personas que han desarrollado presbicia, y esto es algo que es más frecuente y aparece antes en las mujeres que en los hombres, y algo quiere decir, generalmente se dedican a cuidar a todos los demás y se olvidan de ellos. Entonces, el antídoto es este egoísmo positivo, que hay que practicarlo con insistencia hasta que ya las cosas se equilibren, ¿no? Se equilibre la balanza. Con el astigmatismo, que es, hablo de los tres problemas más comunes de la vista, con el astigmatismo, que corresponde a tensiones irregulares en los músculos de los ojos, la tensión emocional que hay por detrás es confusión, falta de claridad. La persona se ha perdido de vista a sí misma, se ha traicionado sus valores verdaderos para corresponder con las expectativas exteriores, lo que otras personas esperan de ella, lo que se consideraría que es ser un buen hombre o una buena mujer o un buen hijo, una buena hija, un buen marido, una buena esposa, un buen profesional de lo que sea, y están funcionando a través de la mirada exterior, de la expectativa exterior, en lugar de funcionar a través de lo que les hace cantar el corazón, de lo que les hace emocionarse, ¿no? Entusiasmarse, lo que siempre les da pila. Entonces, bueno, yo tuve astigmatismo con 30 y pocos y esa fue una de las conversaciones, ¿no? Me di cuenta de que estaba cumpliendo el sueño que yo percibía de mi padre, de ser la profesora universitaria de éxito y tralala, cuando a mí lo que me encanta es la terapéutica, el coaching, la psicoterapia, la sociología clínica, llámalo como quieras, al final es contribuir a la felicidad, al bienestar, a la salud de otras personas. Y para mí la investigación y la ciencia es un instrumento para eso, pero no es un fin en sí mismo. La información por la información, pues hoy en día no me interesa tanto. Me interesa si sirve para mejorar la calidad de vida de otras personas. Entonces, bueno, eso es lo que hay detrás de la miopía, eso es lo que hay detrás de la presbicia y del astigmatismo. Ainhoa, ¿hay alguna herramienta o método que tú nos puedas aconsejar para mejorar nuestra visión de manera natural? Sí, bueno, aparte de estos diferentes abordajes de los que hemos hablado, si quieres algún truco, técnica, ejercicio concreto, específico, que tú, yo y otras personas puedan usar, te voy a dar un par de cosas que son muy sencillas, que llevan cero tiempo, es simplemente acordarse de hacerlo, saber que es útil y acordarse de hacerlo, y que es muy sencillo. Uno es mirar de lejos. La posición de descanso y de relajación de los ojos, para que no haya tensión en los músculos de los ojos, se produce cuando miramos de lejos. Entonces, en cualquier momento que tengamos la ocasión de mirar por una ventana abierta, yo tengo aquí una delante justo para hacerlo con frecuencia, pues mirar lo más a lo lejos posible. También cuando vamos en el coche, como con pilotos, podemos bajar la ventanilla y mirar de lejos, lo más lejos posible. Las nubes, el cielo, las estrellas, la luna, las copas de los árboles, las montañas del horizonte, el horizonte en el mar. Eso es fantástico para la vista. Otro consejo muy sencillo, parpadear. Se nos olvida muchas veces parpadear y esto es más frecuente que se nos olvide si llevamos gafas o si pasamos mucho tiempo delante de una pantalla, que nos quedamos como hipnotizados. Y parpadear es importantísimo. Parpadear tiene múltiples funciones benéficas para los ojos.
se segrega más lágrimas, se reparte, con lo cual se queda la córnea hidratada con una forma más redonda, se quitan las impurezas, se produce un momento de oscuridad que nos permite generar rodopsina, que es uno de los enzimas que nos permite percibir las diferencias de luz y las diferencias de colores, se produce un momento de relajación para los músculos. Parpadear es maravilloso y para los ojos, y es importante para parpadear cada 2 o 3 segundos. Mucha gente no parpadea con tanta frecuencia y sin saberlo se está dañando los ojos. Otra cosa para hacer, mover mucho la mirada. Yo no sé si te has fijado, pero yo no paro de mirar cosas diferentes. Ahora miro a la cámara, ahora te miro a ti, ahora miro a mí, ahora miro por la ventana, miro esto, miro lo otro. Tener una mirada móvil permite tener una mucho mejor percepción y mantener los músculos de los ojos en forma. Entonces, tener el hábito de mirar detalles diferentes y de permitirnos seguir lo que nos genera curiosidad en lugar de obligarnos a mirar todo el rato a la persona que nos está hablando o a la cámara o a la pantalla. Sí. El tener una mirada móvil es muy bueno para la vista. Un par de cosas más que podemos hacer muy sencillas. Aprovechar el beneficio del sol. El sol puede ser, la luz del sol puede ser maravillosa para la vista, también puede ser peligrosa. No tenemos que mirar nunca al sol con los ojos abiertos en directo, especialmente si hay un eclipse solar. Es peligrosísimo mirar al sol, parece que no, pero te puede quemar la retina. Lo único que podemos mirar con los ojos abiertos es el amanecer y la puesta de sol, que es el momento en que el disco solar toca el horizonte, cuando se está metiendo, porque ya hay tantas capas de atmósfera que filtran los rayos solares por el ángulo con el que lo vemos. Ahí sí, cuando tiene estas tonalidades rojizas, naranjas de la puesta de sol, que de hecho es bonito y apetece mirarlo, eso sí lo podemos ver con los ojos abiertos, mientras el sol toca el horizonte a nivel del mar. Si es una montaña está demasiado alto, pero a nivel del mar, ese tiempo en que el sol se está metiendo lo podemos mirar. Y lo mismo al amanecer, a nivel del mar, el tiempo en que el disco solar está tocando el horizonte lo podemos mirar en directo. Una vez que ya se despega del horizonte a nivel del mar, ya no, ya es demasiado intenso o habría que hacer entrenamientos y cosas especiales, pero no vamos a entrar ahí. Pero lo que sí podemos hacer en cualquier momento del día y en cualquier momento del año, incluso lo podemos hacer si está nublado, es con los ojos cerrados ponernos al sol con los ojos cerrados y permitir que los rayos del sol estimulen nuestra retina. Y podemos mover la cabeza suavemente, podemos incluso pasar los dedos abiertos delante de los párpados cerrados y eso nos va a hacer ver un efecto de caleidoscopio con formas y colores que van cambiando en nuestros párpados. Esto que te acabo de mostrar es lo que se llama el asoleo o los baños de sol. Son súper beneficiosos para la vista y lo ideal sería que todo el mundo lo hiciera entre 5 a 10 minutos al día, estos baños de sol, simplemente dejando que el sol con los párpados cerrados estimule los ojos. Y otra técnica que es muy importante y muy útil es el palmeo. Lo podríamos hacer con más detalles, pero básicamente relajas las manos, si quieres las puedes frotar para que tengan calorcito, las pones con forma de cucharita para que no haya ninguna presión en los ojos, pones los dedos en la frente y las palmas de las manos tapando los ojos, con los ojos cerrados. Los codos lo ideal es que se apoyen en un cojín, una mesa, en algo, en las rodillas puede ser, y quedarse unos momentos de quietud con los ojos cerrados, simplemente percibiendo el negro, recordando el negro y relajándose. El palmeo es una técnica de relajación para los músculos de los ojos que tiene también múltiples beneficios y es muy sencilla de hacer. Siempre tenemos las manos a mano, o sea, lo podemos hacer en cualquier momento. Y lo ideal es hacer palmeo antes de irse a dormir, porque así relajamos los ojos justo antes de que vayamos a estar relajados durante todas las horas de sueño, con lo cual a los ojos les aprovecha no solo los minutos de palmeo, sino todas las horas de sueño que tenemos después. Bueno, pues ahí van varias cositas que podemos hacer para cuidar de nuestros ojos y mejorar nuestra visión. Ainhoa, quiero darte las gracias por todo este tiempo que has dispuesto para nosotros, toda esta gran información. Estoy muy contenta que hayas estado y que estés aquí presente con nosotros.
Muchísimas gracias. Y yo quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos y los invito a que continuemos en esta formación Alimentación con Conciencia.